que a través de tu palabra, conocimiento de tu palabra, Señor, tú nos guíes, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, para poder, Señor, predicar, Señor, hablar de este misterio, Señor, que tú has dejado en tu escrito, en tu palabra, Señor. Porque hay veces, Padre, que tu palabra no la entendemos, Señor. Hay veces que tu palabra se necesita de mucho estudio, Señor, para que nosotros tengamos esa luz que tú has dejado, Señor, para el conocimiento de nosotros, Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu grande amor. Usa mi vida, Señor, para poder predicar, Señor, esta tarde, Señor, este misterio, Señor, que tú has dejado en tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos. Estuvimos hablando la vez pasada de las sanidades en el libro de Santiago. Estuvimos hablando de que unjamos con aceite, vimos todas esas cosas, trasladándonos ¿a qué tiempo? A esos tiempos. Porque algo que nosotros, otra vez lo repetimos, es de que nosotros tenemos que tener bien en mente que nosotros no podemos traducir la Biblia basándonos en lo que nosotros estamos viviendo, porque les digo, nosotros, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años, en otro tiempo, en otra era, aún con otras culturas, otros dichos que se decían. Nosotros no podemos interpretarla en nuestro tiempo, en nuestra era, en lo que en nuestro entorno, aún de hecho ni en nuestras culturas, ni en nuestras costumbres, no podemos. Tenemos nosotros que indagar, que buscar de qué es de lo que estaba hablando el escritor, el Espíritu Santo a través del escritor, para que nosotros podamos realmente traerle la luz a las personas, y no solamente traerle luz, porque ustedes saben que la palabra de Dios puede ser un arma de dos filos, y lo ha sido porque ha matado a muchas personas. Por ejemplo, los de la luz del mundo, que iba a pasar un cometa Halley, creo, no sé cuál cometa era, y su líder pues decía, ¿verdad?, que era una especie de nave espacial que se iba a llevar a todos, ¿no?, los seguidores de esa secta. Entonces nosotros vemos que mató como a 36, 46 personas, y otros, ¿verdad?, que por ahí vivían en otros lugares, pues allá también murieron. Se pusieron sus tenis, se prepararon. ¿Para qué? Para suicidarse, para autoeliminarse ellos mismos. ¿Y qué es lo que usaba este hombre en la Biblia? ¿Qué es lo que usaba Jim John, el de la Guyana? Él no sacó su enseñanza de otro libro del Ramayana, donde habla también de naves espaciales, de espíritus y de todo eso. No sacó de los libros del Corán, no, lo sacó de la Biblia. Y se llevó a casi 1000 personas a la Guyana. Hay un video en YouTube donde habla qué fue lo que pasó en ese momento, porque en ese momento había personas que no querían hacerlo, que ellos, porque en su inconsciente sabían que él estaba mal, pero él ya tenía 2 o 3 personas parados en las puertas con armas de largo calibre, y los que querían oír pues los eliminaban. Nosotros vemos también que hubo niños que no se querían tomar ese Kool-Aid, era Kool-Aid que pusieron ahí veneno, no se lo querían tomar, y se oían los pobres cómo el veneno los estaba destruyendo por adentro. Estaban llorando los niños. ¿Y saben qué hizo el sinvergüenza? Él no tomó, él se voló los sesos, porque él sabía que eso dolía, que el veneno pues sí afectaba, era un veneno fuerte. Entonces él hizo que ellos se mataran, y él pues no lo hizo. Él usó pues una manera rápida y fácil de eliminarse él mismo. Entonces nosotros vemos que muchas veces ellos ponen cargas sobre la gente que ni ellos pueden llevar. Nosotros vemos a David Koresh en Waco, Texas. Se agarró a balazos con el ejército este hombre, y ya cuando vio que no podía vencer, pues quemó todo el lugar, todo el local. Había niños ahí, que pasaron un último video donde él se hacía ser el mártir, etcétera, etcétera, un sinvergüenza, porque anduvo con muchas mujeres de la iglesia. Entonces diciendo que ese era el profeta, que era fulano, que era sultano. La Biblia dice, ¿verdad?
si oímos un evangelio que está fuera de la palabra de Dios, dice que sea anatema, es maldito. Y cuando dice que es maldito es porque va a tener consecuencias a tu vida, va a tener consecuencias a tu familia. No es porque Dios diga, me cae gordo y es maldito, no. Porque la maldición va a caer, la maldición de ese espíritu engañador va a caer en tu familia, va a caer en tu casa. Entonces nosotros vemos que la Biblia dice que escuadriñemos las escrituras. Escuadriñar quiere decir buscar, miren, como el oro, como la plata, como los diamantes. Para sacar una onza de oro a veces tienen que remover toneladas de tierra y apenas miren así una oncita. Tienen que hacer hoyos super gigantes para sacar oro. De la misma manera nosotros en estos tiempos tenemos que escuadriñar la escritura y no tenemos ya nosotros que usar pala, que usar pico, no. Ya está la internet, hay mucha información en internet, solamente tenemos que estudiar, tenemos que ver libros, tenemos que ver, buscar los tesoros que están escritos en la Biblia, porque el conocimiento, no solamente el conocimiento de la ciencia, computadora, tecnología, de todo eso iba a avanzar, sino también el conocimiento de la palabra de Dios era el que iba a avanzar. Porque ahora tenemos más luz, ahora podemos entender más la palabra de Dios que antes en aquellos tiempos. Nosotros vemos en qué tiempos estamos, nosotros vemos que la Biblia proféticamente está pasando lo que profetizó, los rumores de guerra, las hambres, todo eso está profetizando. Y lo más increíble es de que está profetizando, por ejemplo, las guerras de ahorita, los contrarios, ¿verdad? Los que están peleando de un lado, de otro lado. La Biblia decía que se iban a juntar. La semana pasada ya firmaron un contrato Rusia, Irán y China, que se están uniendo. Entonces nosotros vemos que la Biblia tenía razón de lo que hablaba en cuanto a las profecías, y nosotros por eso estamos seguros en quién hemos creído. Estamos seguros, confiados de que nuestro Redentor vive, y estamos confiados de que estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor trae paz y gozo a tu vida, trae paz y gozo a tu alma. Entonces, cuando leen las Escrituras y lo leen solamente por afuera, se sacan tantas barbaridades como vamos a ver. Nosotros tenemos que escuadriñar, tenemos que indagar para saber de lo que está hablando la Biblia. Era concebible, ok, dice, vamos, ahora sí ya esto ya aprendió. Dice, también vemos la controversia de por qué Jesús usó saliva para sanar a 2 ciegos y un sordomudo. Parecía que usó métodos de magia o como un chamán, sino como brujería. Te voy a hacer una limpia, a ver. O sea, usó de esas cosas en aquel tiempo. Bueno, dice, o como un chamán en nuestros tiempos. Sabemos que en otra ocasión solo habló a Lázaro y resucitó a Lázaro, ¿no? Le dijo, Lázaro, ven fuera, sal. Ya después de 4 días, ya 4 días, pues imagínense, sus hermanos dijeron, Señor, espérate, no inventes, ya hasta huele mal, ya se está echando a perder ahí nuestro hermanito Lázaro, porque le dijo, va a resucitar. Y ellos dijeron, ¿verdad? Sí, Señor, nosotros sabemos que va a resucitar en la otra vida. Y el Señor le dijo, no, le dijo, va a resucitar ahorita. ¿Por qué? Para que vieran que Él es el quien era, el quien decía ser. Él es el dador de la vida, Él es el creador de los seres humanos. Él fue el que nos creó, Él es el que te da la vida, el que nos da la vida, el que nos creó. Nosotros no nos fuimos creados al azar, no fuimos creados al ahí se va, no. Nosotros tenemos un creador, tenemos alguien que se tomó, ¿verdad?, del tiempo para hacernos pues a su imagen y semejanza. Entonces dice, en nuestros tiempos, si sabemos que en otra ocasión, ¿verdad?, a Lázaro y a un paralítico le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso está en Mateo 6. Entonces, ¿por qué hizo esto Jesús? Nos haremos la pregunta, ¿no? Entonces, miren, algo que se ha salido de aquí es de que pues malinterpretan la Biblia. Entonces ya el Señor Jesús a veces vi a un predicador que decía que hacía cosas un poco asquerosas, ¿no? Y que agarraba lodo y todo eso, y que aventaba flemas y eso, ¿no? Y que de ahí sacó el lodo, y eso en eso estamos, por la mala interpretación. Entonces, en una manera burlona, imagínense a dónde ponen el Mesías, porque no entienden estos principios.
Otro, ¿verdad? Como la otra vez les decíamos el miércoles, en África es donde pasan todas estas barbaridades, donde pusieron jabón y lo bañaron, que le estaban limpiando sus pecados, por Dios, imagínense. En otro lugar traían gasolina, en África creo, y le decían a los espirituales que el Espíritu Santo iba a convertir esa gasolina en jugo. Y ahí vienen los de super espirituales, ¿verdad? Y quieren hacer, pues, que la gente los vea. Y tomaban un traguito de gasolina y decían, sabe a jugo, decían. Para empezar, no eran ni sinceros. ¿Que por qué? Porque haciendo el milagro de que el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Nosotros vimos un charlatán en Miami que decía que convertía el agua en vino. Para empezar, el vino es rojo, el vino es un rojo así como esta tela, color uva, como color sangre, ese color era como morado. Y ahí está la gente, ¿verdad?, gritándose por un acto así, por un espectáculo así. Ya al último se dieron cuenta que era un mentiroso. Y dijeron, no, miren, ¿saben de cuánto les costó ese chistecito? Les costó varios miles de dólares, porque decían que había una unción. ¿Quieren esa unción poderosa para tu familia? Pues pacta $1,000 o no sé cuántos miles. Ahí viene la otra gente. Y al último le dijeron, ¿saben qué? Ese pacto se cancela, no viene ese dinero. Y en esos tiempos estamos, por la mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo esos milagros, Él tenía su razón de hacerlos. Y a través, ¿verdad?, esperemos en Dios que terminemos el estudio. Ay, padre. Dice, vámonos rapidito porque se nos va el tiempo. Dice, cuando una sociedad tal como la del segundo templo, primero tenemos que irnos a los tiempos en los que fue escrito este versículo. Fue en el segundo templo cuando el Señor vino. El segundo templo lo construyó Herodes. Herodes fue el que lo construyó. Herodes era un constructor, era un arquitecto que construyó obras hermosas que construyó este hombre en aquella tierra, en Jerusalén. Construyó un pueblo en una montaña, un palacio, para que miren, era considerado entre las maravillas del mundo. Él era un constructor bueno, se puede decir, un constructor que además le gustaba eso, a él le gustaba. Por eso él dijo, no, miren, tráiganme todo lo mejor, vamos a reconstruir ese templo de Salomón. A veces Dios, ¿verdad?, obra de esas maneras, usó a este hombre. Bueno, estaba el Señor Jesús en los tiempos del segundo templo, ya cuando había pasado los romanos y lo habían destruido. Perdón, todavía no lo había, eso fue después, con Tito. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba en ese tiempo, nosotros vemos que Él hasta iba a orar al templo y fue donde sacó a latigazos, ¿verdad?, ahí a todos los cambistas de ese tiempo, de ese templo. Bueno, dice el segundo templo, donde Israel ya había comprendido y evitado la tendencia de no adorar ídolos. Ellos ya habían pasado la prueba, ya solamente reconocían a un Dios en ese tiempo. Ya no conocían a Moloch, ni a Baal, ni a ninguno de esos. Es lógico pensar que alguien que usara su saliva para curar a otro no iba a pasar desapercibido, o sea, que iba a llamar la atención. A ver, ¿y bajo de qué poder había hecho? Nosotros tenemos que entender que ya el Señor Jesucristo, antes de que hiciera esta curación, bueno, este método, Él ya había sanado más personas. No eran los primeros que sanaron, Él ya había sanado más. Dice, una pregunta ¿pudo Jesús solamente haber dado la orden para sanar estos 3 hombres? ¿Qué creen ustedes? ¿Pudo hacerlo solamente con su palabra? No, pues recibe, ¿verdad? Sanó a un leproso cuando lo tocó, le dijo, tu lepra, ¿verdad?, todo eso. Él pudo haberlo sanado, Él tenía el poder para sanarlo. ¿Por qué? Porque les digo, imagínense, resucitó a un muerto. Los ojos, olvídense que los ojos, ya todos sus intestinos estaban ya en estado de putrefacción. Los restauró, las moléculas que ya estaban ya podridas, las volvió, ¿verdad?, a dar vida de una manera sobrenatural y poderosa el Señor Jesucristo. O sea que volverle la vista a los ojos con solo la palabra, que hubiera sido pan comido para Él. Aunque dice, sí, claro que sí, dice. ¿Y por qué Cristo escogió este método? Fue con el fin de mandar un mensaje de gran importancia a los judíos de esa época. Ese fue el objetivo del Señor Jesucristo, mandarles un mensaje
que ¿sabe cuál era el mensaje? Que él era el Hijo de Dios, el heredero y el legítimo Hijo del Padre que está en los cielos. Ese era el mensaje que Dios quería mandarles. Ese era el mensaje. Como vamos a ver más adelante, bueno, dice, era concebible que en los tiempos antiguos que un hombre tuviese varios hijos en esos tiempos, porque se podía tener varias esposas en ese tiempo, con distintas esposas. Abraham, ¿verdad? Nosotros vemos de Abraham el ejemplo que tuvo. Dice Abraham envió lejos a su esposa e hijos para que quedara claro que Isaac iba a ser el heredero y no le estuvieran peleando la herencia espiritual y la herencia pues económica. De vez en cuando un hijo reclamaba, fíjense, en esos tiempos de vez en cuando un hijo venía y decía, ¿saben que ese no es el hijo? Yo soy el primogénito, eso es mío, y dámelo, y dámelo, y dámelo. En ese tiempo, ¿verdad? Un hijo, dice, reclamaba y ponía en duda quién era el heredero y primogénito. Una buena manera para pelear la herencia era la ilegitimidad, o sea, le decía que no era él. Ya sea que el hijo haya nacido dentro o fuera del matrimonio, el escritor de Hebreos nos habla de cómo sabemos si a nosotros realmente somos hijos de Dios. ¿Saben cómo somos hijos de Dios? ¿Nos damos cuenta? Según el miércoles dijimos eso. ¿Saben cómo? Dios nos disciplina y azota al que tiene por hijo. Lo tiene por hijo. Vámonos rapidito porque el tiempo se nos va y quiero terminar con esto. Entonces está en Hebreos 12, capítulo 12, versículos del 6 al 11. Capítulo 12, versículos del 1 al 11. Un hijo ilegítimo no es criado de esa manera. La tradición judía en el Talmud, fíjense, ahorita vamos a ver lo que es el Talmud, enseña que en caso de disputa con respecto a la herencia y primogenitura, ellos tenían una costumbre, que Dios tenía una prueba que sobrenaturalmente revelaba quién era el heredero legal de la autoridad de la primogenitura y la herencia de la propiedad de la familia. Había un método que en el Talmud ahora está escrito. El Talmud, algo hay que dejar claro, y nosotros sabemos que el Talmud fue escrito después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, fue escrito después, pero el Talmud fue escrito basándose en los pensamientos que en el segundo templo tenía la gente. Era lo que ellos pensaban. El Talmud, de ahí sacó todo. El Talmud, había costumbres. El Talmud es tan específico que a veces tiene hojas enteras para especificar, por ejemplo, de las herencias de los hermanos, de ti te toca esto o lo otro. Son, como vamos a ver, son órdenes, no son reglas, y son costumbres que ellos tenían basados en el Talmud. El Talmud está basado en todo eso. Bueno, dice que en caso de disputa, Dios tenía una prueba que sobrenaturalmente revelaba quién era el heredero legal de la autoridad de la primogenitura y la herencia de la propiedad del familiar. Estamos hablando del Talmud. Ustedes saben que ya ahorita, si fuéramos judíos, yo ya debería saber del Talmud. Alejandro, Charlie, Jacqueline, que tiene edad tan jovencita, ella ya debería de saberse un buen rollo de ese libro, porque es lo que les enseñan toda la vida. Entonces yo debería de ser un maestro de eso. Bueno, porque todavía lo tienen como regla fundamental, las filacterías, tantas costumbres que ellos tienen. Dice de una prueba que sobrenaturalmente que era el heredero legal de la autoridad de la primogenitura y la herencia de la propiedad de la familia. La gente de la época del segundo templo estaba consciente y enterada de esta tradición de Israel, la cual decía que la saliva de un primogénito legítimo tenía características curativas. Una vez que la saliva del hijo de que disputaba la herencia era untada en la lesión, la sanidad se esperaba que tuviera lugar. Si él no era el primogénito, la saliva no tenía ningún objetivo. Y estamos hablando que estos conocimientos los tenían los rabinos que confrontaron a Pablo. Lo tenían el conocimiento los rabinos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, como vamos a ver más adelante. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en mente los tiempos en los que
pues escribió estos versículos que están aquí en la Biblia. ¿Para qué? Para no torcer, para no tergiversar la palabra de Dios. Ellos decían que si tú peleabas, imagínate, una primogenitura, tenían por costumbre eso, que la saliva de ellos curaba. Entonces el Señor Jesucristo, para demostrarles a ellos que Él era Hijo de Dios, y fíjense, espero en Dios que terminemos, porque ¿saben quién es el que les da su merecido a ellos? El mismo ciego. No sabía letra, no había estudiado, y Él los pone en su lugar a ellos. Gloria a Dios. Bueno, entonces nosotros vemos que el Señor Jesús tuvo que haber en aquel tiempo. Miren, el Señor Jesucristo hizo de todo para demostrarle a esa generación que Él era el Hijo de Dios. Hizo de todo. Bueno, vamos a seguir. Dice, el Talmud quiere decir instrucciones o enseñanzas. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Existen dos conocidas versiones: está el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Esto fue escrito después de la destrucción del templo. Después de la destrucción del templo, ellos recopilaron todos los dichos, todas las costumbres, todo lo que en ese tiempo del Señor Jesucristo estaba, ¿verdad?, en la boca de los judíos. Y fue donde sacaron el Talmud, lo documentaron, lo hicieron. ¿Para qué? Para pasárselo a sus generaciones y que no se les olvidara. Pero fue ya hasta después del segundo templo. Del segundo templo, y nos relata cómo los judíos del segundo templo vivían y lo que ellos pensaban. También algo que nos dice de cómo vivían los judíos en el segundo templo es el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2. Porque ustedes saben que el Señor Jesucristo celebró una fiesta que fue, se puede decir que fue instituida después de la victoria de los Macabeos, que es la fiesta de las luces, que es la fiesta la que está en diciembre de los judíos. ¿Cómo se llama? La fiesta acaba de pasar se me fue el nombre, el Hanukkah. El Señor Jesucristo subió, iba a celebrar la fiesta del Hanukkah. La palabra Hanukkah es un candelero de 9 brazos, porque está el menorá, que es de 7, el de 9 brazos representa que ese candelero estuvo pues encendido de una manera sobrenatural por 9 días, porque ya no había aceite. Entonces Dios les dio la victoria a los macabeos, a esta familia. ¿Para qué? Para que desterraran a los griegos de Jerusalén, de ese tiempo, porque los esclavizaban, etc. Entonces, antes del libro de Mateo están los 400 años, que se llaman los 400 años de oscuridad. Ahí miren, no hubo palabra profética. Después de Malaquías no hubo nada. Entonces ahí fue donde salieron todas estas costumbres, todos estos dichos. ¿Por qué? Porque pues no hubo palabra de Dios hasta que vino el profeta Juan el Bautista. Él fue el que rompió pues esos años de silencio, porque no había palabra profética, no había palabra de Dios. Entonces nosotros vemos un tiempo de silencio donde ¿quién fue el último imperio que gobernó ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Fueron los persas. Fue Persia. No se nos habla de Grecia no se nos habla nada más que en el libro de Daniel, del macho cabrío, ¿verdad?, que va volando, que era Alejandro el Magno. Cuando llegó el Señor Jesucristo, ¿quiénes estaban ahí gobernando? Los romanos. Eran los romanos. ¿Y dónde quedaron los persas? Entonces nosotros vemos que hubo un tiempo de silencio en el cual los judíos, para empezar, hacían las cabañas, hacían donde se iban a reunir los que eran iglesias en aquel tiempo. ¿Cómo se llaman? Nosotros estamos en un templo, ellos ¿cómo se llaman? Las sinagogas.
Entonces todo esto surgió en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo donde no hubo nada. Entonces el Señor Jesucristo, cuando vino, ya tenían esta costumbre. Decían, pues nosotros tenemos una costumbre que si tú eres el Hijo de Dios, perdón, si tú eres quien dices que tú eres, entonces, ¿verdad? No, pues porque eres el primogénito. Miren, sabían de antemano ellos que Jesucristo no era hijo de José. Se lo voy a parafrasear así rapidito porque el tiempo se me va. Porque le dijeron, mira, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham. Nosotros sí sabemos quién es nuestro padre Abraham. Nuestro padre. No fuimos nacidos de fornicación, le dijeron. Diciéndole a Jesús que no sabía ni quién era su papá. Eso lo dice en el libro de Juan, en su capítulo 8, creo es en el que lo dice. Y ellos le decían al Señor Jesús que él era hijo de fornicación, le decían un membre, algo así, que quiere decir un bastardo. Así lo trataron al Señor. Porque les digo que esa gente judía estaba bien enterada de lo que pasaba a sus alrededores. Me imagino que hicieron cuentas de la boda de María y del nacimiento de Cristo. Y dijo, no, espérense, esto no concuerda. De alguna manera ellos se dieron cuenta. Por eso le dicen que es eso, ¿no? Y en el Talmud dicen, he aquí está lo que pensaba de la saliva en el tiempo de Jesús de Nazaret. Dice, cierta persona vino una vez delante del rabino Jonina y le dijo, estoy seguro de que este hombre es el primogénito. Y él le respondió, ¿de dónde sabes esto? Otro le respondió, porque cuando la gente viene a su padre, él solía decir, id a mi hijo, Sihar, quien es primogénito y su saliva sana. Podría haber sido primogénito solamente de su madre. Y aún dice, y una tradición que dice que la saliva del primogénito del padre es la curativa, pero la del primogénito de la madre no lo es. Porque, como les decimos, ¿verdad? Ellos tenían varias esposas. Entonces, el primogénito no de la mamá, sino el primogénito del padre, cuando el primero tuviera el hijo, él iba a ser el heredero. Y el otro iba a ser primogénito, pero tal vez no era otra esposa que no había tenido hijos, pero él quedaba descalificado. Entonces, esta costumbre está escrita en el Talmud, en el tratado de Batra. Miren, yo tuve que leer un montón de este libro del Talmud para verificar su autenticidad y que es cierto. Ahí es donde yo les digo que habla de tantas cosas para la herencia, para los hijos estos. Y son costumbres, porque la Torah es otra cosa. La Torah son los libros de Moisés, el Pentateuco. Entonces son diferentes. Ellos sacaron todas esas costumbres y estaban estas costumbres en el tiempo de Jesús, estaban activas, estaban en ese tiempo. Era lo que los rabinos le enseñaban a sus hijos, a los sacerdotes, sumos sacerdotes, que iban a ser los sumos sacerdotes. O sea, era como una escuela bíblica y este era uno de sus fundamentos, en los cuales si tú eras escriba, si tú eras fariseo, si tú eras sacerdote, sumo sacerdote, tenías que saber esto. Y por eso el Señor Jesucristo se adaptó a esos tiempos y por eso hizo lo que tuvo que hacer. Para decirles, ¿verdad? Porque como les digo, mira, sabes que tú eres hijo de fornicación y dices que eres hijo de Dios, por favor. Y el Señor Jesús le dijo, para que vean que yo soy quien digo que soy. Fue por eso que escupió. Entonces, cuando él escupió, imagínense, si esto lo tenían bien arraigado en su conocimiento, en su corazón, ellos sabían que el primogénito era el que sanaba con la saliva. Y eso, quién sabe, ¿verdad? Porque eran tradiciones y religiones que ellos tenían, costumbres, perdón, que ellos tenían. Entonces nosotros vemos que miren, el Señor Jesucristo no tenía que haber hecho eso. No tenía que haber hecho eso. Pero sin embargo lo hizo. Para que ellos se dieran cuenta que Él era quien decía que era el Hijo de Dios. Ahora, no en este tiempo no tenemos que demostrar eso. Porque ya basta con la palabra de Dios, basta con las profecías, basta con tantas cosas que el Señor dejó para demostrar que Él es el Hijo de Dios en ese tiempo, para darle un merecido a los fariseos. Y el verdadero esfuerzo de que ellos se convirtieran, tuvo que hacer eso. Y les voló la cabeza. Les voló la cabeza, como lo dice en el libro de Juan, en su capítulo 9. Ahí fue donde
donde les digo que le dan su merecido a los fariseos, orgullosos, prepotentes, malos como la carne de marrano, bueno, peor yo creo. ¿Para qué? Para eso hizo nuestro Señor Jesucristo estas obras. Hermano, yo no veo, te voy a agarrar escupitazos, por favor. Además, en el Antiguo Testamento, una persona que escupía a otra persona, pues era una especie como de castigo a la persona, o sea, no era nada agradable, era algo humillante, no era pues muy bien recibido en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, de Números, ahí habla de esas cosas. Al Señor Jesucristo lo escupieron también cuando lo iban a llevar a la cruz, le escupieron la cara, le hicieron tantas barbaridades. Pero nosotros entendemos que era como un acto de humillación. Pero ahorita una persona le escupe en la cara y le voltea la cara al que le escupió con un golpe o algo, porque es una humillación. Pero en este tiempo no era así. En el tiempo del segundo templo era esta costumbre de los primogénitos. El Talmud está hecho por citas. El Talmud, esta escritura está es el tratado de Batra. Busquen el tratado de Batra en el Talmud y ahí está eso, en estos tiempos, en estos días. Ahí está. Vamos rapidito a ver si podemos terminar este capítulo. Me voy a ir volando porque ya el tiempo se me fue. Dice, al pasar Jesús vino un hombre ciego. Fíjense nada más aquí rapidito. Fíjense cómo los fariseos como que se enloquecen cuando la manera en la que le preguntan al ciego cómo fue que lo sanó. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuáles eran? Que pues, ¿verdad? El Señor vino ahora cuando dice que Dios vino a darle vista a los ciegos, vino a sanar a los enfermos, etcétera, etcétera. También dice que vino ahí ese versículo. Dice que vino a darle libertad a los cautivos. Vino a apertura de la cárcel. Si ese versículo es así como ahora lo están predicando, ¿verdad? Que todos son sanos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué los de la cárcel siguen en la cárcel? No, es que ahí sí son libres espiritualmente. No, el Señor sana, claro que el Señor sana, el Señor hace milagros, claro que el Señor hace milagros, pero Él tiene su manera. Y como la otra vez dijimos, no a todos Dios los quiere sanar. Pero bueno, ese ya fue otro tema. Pero bueno, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Saben por qué untó lodo? ¿Saben por qué untó lodo? Porque ¿de qué estamos hechos? Del polvo de la tierra. El Señor Jesucristo ahí estaba restaurando su obra. Nos estaba restaurando al hombre, porque no era de fierro, ¿no? Dijo, caray, me salió mal y es de tierra, ¿verdad? Déjenle pongo a mi hijo sus ojitos, como se los puse desde el principio. Y ahora sí, como dice, demostrándole a los judíos y fariseos que Él había sido el creador de los seres humanos. Y tantas cosas, bueno, vámonos rapidito, que ahora se están viendo, ¿verdad? Dice, me es necesario hacer las obras, entre tanto, ¿verdad? Que el mundo, dicho esto, y dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Y regresó viendo, regresó viendo el hombre, ¿verdad? Que era de nacimiento, etc. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es el que se sentaba y mendigaba? O sea, lo conocían al hombre pues, desde nacimiento. Unos decían, es él, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. ¿Por qué se parece? Porque cuando una persona está sin ojos, de nacimiento, imagínate, tiene dos huecos aquí adentro, los tiene, los huecos, entonces ya lo vieron con ojos azules, verdes, yo no sé de qué color se los vio el Señor, pero como que se parece, pues, y luego él dijo, pero bueno, pues yo soy, también no, yo soy, dice, y le dijo, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió,
él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: pues no sé ni dónde quedó, ¿verdad? Ok, aquí es donde los fariseos lo interrogan. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, ¿no? Ya tan solo con el día de reposo, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, porque no podía trabajar, no podía hacer nada. Otros decían: ¿cómo pues un hombre pecador hace estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, unos decían, ¿verdad que sí? Otros que no. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres que habían recibido la vista, porque ellos decían: esto que pasó aquí es imposible. Tráiganme a sus papás, tráiganmelos, porque aquí lo único que puede hacer eso son los primogénitos, de acuerdo a nuestra costumbre. Eso es algo imposible. Por eso hicieron todo esto. Bueno, dice: y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguien confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Imagínense. Y ahora te dicen: si te vas, pierde la unción, si te, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la protección, no sé qué tantas cosas dicen. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Como dicen: miren, ¿saben qué? Pues no sé qué está. Imagínense, esta gente vio a su hijo con los ojos vistos y todavía tenía más miedo a los fariseos. Ay, Dios mío. Muchas veces vemos que Dios hace cosas grandes, ¿verdad? Y pues no las vemos. No las vemos, vemos otras cosas. Ay. Bueno, dice Jesús, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían dicho que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle. Entonces volvieron a llamar al hombre. Le digo, no lo podían creer esta gente. No lo podían creer. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Aquí es donde les da un... Bueno, entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Pues ya se esperaba otra cosa, ¿no? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió: yo os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros haceros sus discípulos, le dijo. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Que quieren ser sus discípulos de él? No, hombre, aquí les picó, miren ahí la anguila, y fíjense lo que dice. Y le injuriaron, o sea, le maldijeron. Y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, les dijo, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, aquí es donde Él les da una vida, pero bien buena, porque el hombre ni había estudiado ni nada, apenas estaba viendo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nacía ciego. Si este no viene de Dios, nada podría haber hecho. Le está diciendo un cieguito que yo creo que no sabe ni el 1, 2, 3, ni el ABC, ni nada. Y fíjense lo que dijeron. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y mejor lo corrieron al pobre cieguito. Porque el orgullo de ellos, la prepotencia de los fariseos, así es, que no se dejan ser enseñados. Y hoy en día la gente no quiere ser enseñada. Los predicadores ya no se disipulan, ya nada más, ¿verdad? Tantas barbaridades que están haciendo en estos tiempos. Pero ¿saben qué? Denle gloria a Dios, porque la Biblia dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchos apostatarán de la fe, escuchando, ¿verdad? Al vecino, escuchando. ¿Por qué? Porque no estudian, solamente escuchan. Ellos no estudian. La Biblia dice, ¿verdad?, que en la iglesia, una de las iglesias decía que esa iglesia Dios la felicitó porque probaba a los apóstoles. Te felicito porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y son mentirosos. ¿Y cómo los probaba esa iglesia? A través de la Escritura. A través de la Escritura los probaba y los halló mentirosos. Y en estos tiempos, miren, ya la gente todo se cree. Ya todo se cree. Por eso en estos tiempos, ¿verdad?, nosotros vemos que el Señor Jesucristo se está manifestando todavía más, nos está dando más claridad, más poder, más para combatir todas esas cosas, para combatir todas esas herejías y tener luz a la iglesia, esa misma iglesia, ¿verdad?, que probaba a los apóstoles, también a otros le dicen que prueben los espíritus. Pero ¿cómo van a probarlos si no saben ni qué espíritus tienen ellos? Por eso nosotros vemos que la palabra de Dios, mire, nos deja todo claro. Esto no te deja nada de la oscuridad, nada. Y por eso nosotros estamos confiados en quien hemos creído. Estamos confiados que Dios primero quiere sanarte interiormente. En su soberanía, miren, Dios hace, pero es su soberanía de Dios, no la tuya ni la mía. Es su soberanía, nosotros éramos pecadores. Dios no tiene que hacer nada por nosotros, nada, no le debemos nada. Pero Él lo hace por su misericordia y por su amor. La Biblia dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Porque Él no vino a condenar al mundo, Él vino a abrirnos los ojos, a sanarnos nuestra alma, nuestras dolencias, para que escuchemos la palabra de Dios así como el Señor la dejó escrita, para que nuestra vida tenga vida, nuestra existencia tenga esa gozo, esa paz, esa felicidad que solamente nuestro Padre Celestial nos puede dar. Los fariseos se quedaron atónitos por la manera de sanar a este ciego. No podían creer que él había usado saliva para sanar, demostrándoles que él tenía poder de Dios para sanar por encima de sus costumbres y creencias, porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros vemos ahí que el Señor Jesucristo, miren todo lo que tuvo que haber hecho. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama tanto de tal manera. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes y buscar. Miren, ¿saben qué es lo que dice la Biblia en la oración? Hágase su voluntad, no se haga mi voluntad. Señor, que se haga tu voluntad en la mía. ¿Yo cómo sé cuál es mi voluntad? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y ahí nosotros vamos a encontrar paz, gozo, no una experiencia momentánea, no, gozo eterno, gozo donde vas a estar en tu casa confiado, vas a estar en paz, vas a ver las pruebas, las dificultades, las tentaciones, todo vas a ver alrededor, pero tú vas a conocer a un Dios poderoso, que es poderoso para salvarte, para sacarte de esa situación en la que tú estás. La Biblia dice que todo obra para bien a los que aman al Señor, conforme a sus propósitos. Por eso nosotros en estos últimos tiempos tan peligrosos, imagínense tantas cosas que están pasando aún dentro de las iglesias, tenemos que estar alertas. Porque estos días hemos estado hablando así de todo esto. Miren, ¿cuántos estuvieron ahí cuando hablamos del libro de la primera carta de San Juan? ¿De qué habla la epístola de San Juan? Del amor. Del amor. La epístola de Santiago habla de esto, de los falsos maestros, de tantas barbaridades que se están haciendo. Por eso vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora ya.
se me fue el tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por su grande amor, su misericordia, su fidelidad que Él tiene para con nosotros. La Biblia dice, ¿verdad?, que en los posteriores tiempos nosotros vamos a oír rumores de guerra, tantas cosas, pero nosotros vamos a estar confiados en la palabra de Dios, vamos a estar confiados en quien hemos creído. En este libro, aquí donde el Señor nos deja sus pensamientos para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, te glorificamos, Señor, y exaltamos.